Bueno, nos vamos a tomar algunos minutitos para analizar la economía, ¿no? La venimos analizando ya desde hace varios días, pero tener un especialista sobre todo con la mirada desde afuera. Y hacia ahí va la pregunta, digo, ¿cómo se ve desde afuera la situación económica que atraviesa en estos momentos Argentina? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay dos variables que son las principales con las cuales me he encontrado cuando hablo de Argentina con la gente que se encuentra aquí en Estados Unidos. Y una tiene que ver con la sorpresa, porque todo el mundo se pregunta, pero ¿qué pasó? ¿Ustedes no estaban bien? ¿Ustedes no iban por el buen camino? Entonces yo creo que la primera reacción a lo que sucedió, sobre todo en las últimas semanas, es sorpresa. Y la segunda reacción con la que me he encontrado es con una cierta preocupación, en el sentido de que el gobierno de Macri, el gobierno de Cambiemos, de Alianza Cambiemos, era percibido como una señal de esperanza en la región, una región que por ahí se había volcado demasiado a gastar por encima de sus posibilidades y desde el punto de vista, por supuesto, de la visión de la economía que se tiene desde aquí, eso no es lo ideal. Entonces, el hecho de que a Macri le pueda llegar a ir mal, en realidad enciende alarmas de preocupación aquí en Estados Unidos. Claro, repercute, David, directamente en los mercados extranjeros y las necesarias, según el mismo presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, las necesarias inversiones. Fue, de hecho, hasta una estrategia de campaña planteada por Macri en el año 2015, ¿no? Atraer inversores, es decir, fomentar la economía, la inversión de equipos empresarios extranjeros. Bueno, esto sin duda de alguna manera repercute en ese sentido de manera negativa, ¿no? Sí, por supuesto. De todas maneras, las inversiones argentinas no llegaron como se esperaba que llegaran. Lo que sí hubo fue un flujo de capitales muy grande buscando retornos de corto plazo, como fueron las LEVAC, que hacían un muy buen retorno real. Y lo que sucedió, de alguna manera, la percepción que hay aquí es que como aumentó la tasa de interés en Estados Unidos, hubo ciertos incentivos a que esos capitales se repatriaran, volvieran hacia Estados Unidos. Y en parte la corrida cambiaria en parte se originó por esos flujos que volvieron hacia Estados Unidos. Así que desde ese punto de vista te diría que lo que hubo de los inversores extranjeros fue sobre todo una llamada de atención, en el sentido de que algo está sucediendo en Estados Unidos, no sabemos muy bien qué, pero por las dudas nos vamos. Bien, acelerar el ajuste para reducir el déficit es lo que planteó ayer el presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa. ¿Qué significa esto en materia económica? Bueno, lo que enfrenta Argentina desde hace varios años, varias décadas, a excepción de algunos años a principios del 2001, es que tiene un grave problema de déficit fiscal. Y en cierto sentido gasta por encima de sus posibilidades. Eso se ha repetido a lo largo de los últimos 40 años de la historia argentina. Y para corregir este tema hay solamente dos opciones. Una es o gastamos menos, entonces hay que hacer algún tipo de ajuste, o la otra es aumentamos nuestros ingresos. La idea de Cambiemos y el plan de Cambiemos era básicamente ir un poco por los dos lados. Ese fue el famoso gradualismo, ese es el famoso gradualismo, ¿no? El famoso gradualismo es, empezamos a gastar un poco menos, pero tratamos de generar las condiciones para que la economía crezca. Si la economía crezca, tenemos más ingresos, y ese déficit que ahora parece ir aumentando y volverse de alguna manera cada vez más impagable, no va a ser tan así porque la economía va creciendo. Lo que le sucedió al gobierno de Cambiemos en este último plazo es que las perspectivas sobre el aumento de los ingresos son más negativas de lo que esperaban. En parte por lo que vos mencionabas, porque los inversionistas todavía no han llegado, y en parte por los efectos que puede llegar a tener esta corrida cambiaria de las últimas semanas, pero la realidad es que las perspectivas en relación a incrementar los ingresos son más negativas de lo que eran hace algunos meses, con lo cual la necesidad de hacer un ajuste se volvió más fuerte en este último tiempo. Eso no significa que sea el único camino ni que sea el camino ideal, pero sí es un camino para resolver uno de los problemas fundamentales que tiene la Argentina, que es precisamente el déficit fiscal. Bien, finalmente, David, te pregunto si consideras que era necesario volver nuevamente al Fondo Monetario Internacional a través de una línea de crédito.
Bueno, ahí yo creo que hay dos dimensiones. Una es la dimensión económica y otra es la dimensión política. En términos de la dimensión económica, uno siempre quiere acceder al crédito que es más barato, ¿verdad? Si vos vas a acceder a un crédito para comprar una casa, lo que vas a buscar es, bueno, a ver cuál es el banco que me ofrece la menor tasa de interés. Entonces, en ese sentido, volver al Fondo Monetario Internacional desde el punto de vista económico es una buena decisión porque ofrece una tasa de interés menor que la de mercado. El mercado le estaba prestando a Argentina alrededor del 8%, el FMI está dispuesto a prestarle a la Argentina a la mitad de esa tasa, que es el 4%. Hay una parte negativa de ese préstamo, que es que va con algunas condicionalidades, pero en el caso del gobierno de Macri eso no es tan importante porque las condicionalidades que puede poner el fondo son de alguna manera los objetivos que ya se ha planteado el gobierno de Macri. Entonces yo creo que desde el punto de vista económico es una buena decisión. Claro, lo que puede repercutir de manera negativa es el punto de vista político. ¿Por qué digo esto? Porque ya sabemos lo que significa Fondo Monetario Internacional en Argentina, sabemos que tiene una connotación muy negativa y cualquier reforma que quiera llevar adelante ahora el gobierno se va a llevar puesto una pared, en el sentido de que la oposición va a poder decir que esto viene dirigido por el fondo, por ejemplo. Entonces ya eso crea nuevas trabas políticas que van a hacer que las reformas que este gobierno las hubiera llevado a cabo de igual manera, por ejemplo la reforma laboral, continuar con la reforma tributaria, ahora seguir con el tema de las tarifas, era una agenda que el gobierno ya tenía planteada, no va a cambiar con el FMI, pero sí se va a topar con una pared más grande en el Congreso, creo. Entonces creo que desde el punto de vista político ha sido un error, y creo que podría haber sido evitado, sobre todo en este contexto, porque creo que si la lógica era la económica, de que la tasa era más barata, entonces se podría haber vuelto al fondo hace un año, hace medio año, en algún momento en el cual no estábamos en el medio de una crisis, donde ahora pareciera que es la única salida, ¿no? Y de alguna manera crea un contexto de crisis que es mucho más grave de que Argentina se encuentra. Donde Argentina todavía se encuentra en un contexto relativamente estable, la economía real está sana, no está creciendo tanto como se esperaba, pero sigue sana, con lo cual creo que fue un error político y que fue originado principalmente por un error de comunicación del Banco Central. El Banco Central en las últimas 3 semanas primero dejó subir el dólar, después salió a vender reservas, después subió la tasa de interés, nadie sabía muy bien hacia dónde iba, nadie sabía muy bien qué es lo que iba a hacer con el tipo de cambio, hasta que finalmente el martes o el lunes dijo ese techo de 25 pesos, hizo una señal muy clara, una jugada muy fuerte, pero una señal muy clara, que quizás hubiera necesitado antes, ¿no? Pero, de nuevo, creo que la salida, la ida al Fondo Monetario Internacional, económicamente tiene sentido, pero políticamente no era el mejor momento y puede generar nuevos desafíos a la Alianza Cambiemos. Bien, David, no nos queda mucho tiempo, pero sí te quiero preguntar desde afuera y como economista, digo, ¿cuál es la expectativa futuro para la República Argentina? ¿Cómo lo ves? ¿De manera positiva, negativa? No, yo creo que Argentina enfrenta un montón de desafíos, pero que son desafíos que estamos en condiciones de afrontar. Creo que el gobierno tiene un buen equipo económico, aunque quizás necesita airearse un poco y generar algunos cambios dentro del gabinete, pero creo que Argentina tiene las condiciones para salir. Esta no es una crisis como fue la del 2001, de la cual no tiene retorno. El Banco Central tiene reservas, la economía está creciendo, las variables de empleo y de pobreza van bien. Entonces creo que el desafío tiene más que ver con generar un consenso político que defina el camino a seguir. Yo creo que el gran problema que tiene hoy Argentina es que todavía el camino que queremos seguir en los próximos 5 o 10 años no está muy claro y nos hemos pasado estos 2 años sobre todo arreglando los parches, pero no generando una política de crecimiento sostenido a largo plazo. Así que ese es el gran desafío que enfrenta la Argentina en el día de hoy.